Ahora sí, siendo ya, habiendo pasado un par de minutitos después de las 5:30, podemos dar inicio a este webinar. Primero, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos escuchan hoy día. Es el primero de una serie de webinars que estamos organizando en Laboratoria para hablar del talento para el cambio, así que estamos súper contentas de estar acá y tenemos hoy un panel de lujo para hablar de un tema que yo creo que hoy es más importante que nunca. Así que voy a empezar yo haciendo una brevísima introducción de ustedes, una introducción del tema y luego le voy a dar el pase a cada uno para que empecemos a conversar. Yo estoy súper contenta de este panel porque además tengo a muy buenos amigos que me acompañan. Desde Chile se suma Tadashi Takaoka. Tadashi hoy es gerente general de Social Labs, que es una empresa social icónica en Latinoamérica, pero tiene una larga experiencia trabajando en el Estado chileno, en Corfo, promoviendo el emprendimiento, en el ecosistema de startups y también como emprendedor, así que por todos los caminos ha pasado en este rubro. Luego en Perú está con nosotros Gonzalo Villarán, que de hecho tiene una experiencia bastante similar a Tadashi en varios aspectos, también muy vinculado al emprendimiento como emprendedor, pero también desde el ecosistema de startups y también por un buen tiempo desde el Estado. Y luego tenemos a Sandro Parodi. Sandro es un amigo mío de muchos años que está liderando cambios importantes en el Ministerio de Educación contra viento y marea. Hoy hemos tenido una situación un poco compleja en el Perú, pero ahí va Sandro desde hace muchos años trabajando por el sector educativo, también con experiencia en el sector público, en multilaterales, y de hecho también como emprendedor en el camino. Así que bienvenidos todos. Gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Y muy contenta de que estén acá con nosotros. Y bueno, yo quería hablar un poco del tema que vamos a abordar hoy para darle inicio a esta conversación. Decía al comienzo que me parece que es un tema más importante que nunca, porque creo que en el COVID y en la circunstancia que estamos viviendo con la pandemia, creo que todos y todas nos hemos dado cuenta de la importancia profunda de tener un sector público capaz de entregar servicios de calidad a su población, ¿no? Esto siempre es importante, pero en el contexto de crisis que estamos viviendo, creo que es más evidente que nunca. Y nosotros en Laboratoria trabajamos mucho, hemos trabajado un poco con el Estado, pero más en realidad con el sector privado y el sector social, para tratar de entender cómo deben ser las culturas de trabajo, cómo debe ser nuestra apuesta por el talento, para realmente tener organizaciones que puedan brindar los mejores servicios a sus usuarias y usuarios, ¿no? Que puedan tener un foco en la experiencia de su usuario, que puedan aprender, que puedan adaptarse al cambio. Y organizando esta serie de webinars pensábamos que realmente esta conversación no solamente es fundamental en el sector privado, pero realmente es probablemente hasta más importante aún en el público. Entonces, eso es un poco lo que nos trae acá. Como contexto, yo creo que estamos viviendo un proceso hace ya muchos años de un cambio acelerado, ¿no? La adopción de tecnología y el ritmo de adopción de tecnología ha incrementado significativamente a lo largo de las últimas décadas y pues todo ha cambiado y el ritmo de este cambio es muy rápido y creo que el COVID ha llevado esto a un extremo, donde estamos en un contexto de incertidumbre muy grande, donde es difícil predecir. Y también en Laboratorio hablamos mucho de cómo realmente muchas estructuras de trabajo que tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la empresa, la estructura de la escuela, muchas veces responden a un mundo del pasado, ¿no? No se han adaptado al mundo de hoy. Entonces, todavía vemos escuelas que preparan a estudiantes para trabajar en contextos más de fábrica, donde se trata de seguir instrucciones y seguir un proceso y ya. Pero la realidad es que el mundo de hoy es un mundo distinto, ¿no? Donde el valor ya no está en preparar a alguien para que siga bien instrucciones, sino está en que tengamos profesionales que pueden resolver problemas de manera colaborativa y creativa en un contexto de incertidumbre continua. Y pues para que eso suceda, realmente necesitamos que tanto las personas como las organizaciones estemos en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Entender cómo hacer mejor nuestro trabajo, qué cosas nuevas y qué elementos nuevos hay a los que tenemos que adaptarnos, cómo acercarnos más a esos usuarios.
Y esto pasa a estos dos niveles, ¿no? En las personas, pero luego también en las organizaciones. Nosotros hablamos mucho de cómo realmente crear organizaciones que aprendan. Y esto pasa por la cultura de trabajo que queramos generar. Y en el Estado creo que esto tiene algunos retos particulares, ¿no? Algunos retos particulares que creo que presentan barreras adicionales. Ya generar una cultura de trabajo que permite ese aprendizaje continuo es retador para todos y para todas las organizaciones realmente. De hecho, me encanta un poco el foco que vamos a traer acá porque las startups se caracterizan muchísimo por eso y creo que ese es parte de su valor agregado, pero conforme las organizaciones van creciendo y van teniendo más historia, esto se hace más difícil, ¿no? Esa agilidad de movernos rápido, de poder reaccionar ante los problemas de manera rápida, de ser una organización más fluida, ¿no? De guiarnos un poco por estos principios de la agilidad, que pasan por realmente no poner tanto foco o no priorizar el proceso sobre las personas, por ejemplo, ¿no? O el plan sobre la necesidad de adaptarse a la realidad. Y creo que todas estas cosas en el lado público tienen un reto adicional. Nos pareció súper interesante abrir la conversación de, bueno, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? ¿No? El Estado más que nunca necesita al mejor talento, pero necesita también darle a ese talento una cultura que le permita aprender, salir, probar, experimentar, iterar, para poder mejorar en sus servicios. Entonces, creo que ese es un poco el reto que tienen nuestros países por delante. Yo, de hecho, justo conversaba con Sandro, yo soy, la verdad que una fiel admiradora de los servidores y las servidoras públicas. Creo que, como decía al inicio, hoy es más importante que nunca tener al mejor talento en el Estado también, y porque va a ser la única manera de apostar por esa igualdad de oportunidades, ¿no? Y de que logremos que lo privado no sea mejor que lo público, sino que realmente tengamos una sana diversidad y que lo público, que es lo que garantiza que esa cancha de juego sea equitativa para todos y todas los ciudadanos, independientemente de donde nacimos, esté realmente a esa altura. Entonces, ese es un poco el contexto. Como decía, me encanta esta experiencia porque es bien diversa y creo que muchos acá pueden comparar habiendo estado en esos dos mundos, ¿no? Y habiendo tomado la decisión a lo largo de sus carreras de pues pasar un tiempo importante en el sector público, sirviendo desde ahí, aprendiendo y aportando desde ahí. Así que con eso, lo que les voy a pedir, y para darles también un poco un contexto de la dinámica, ahora le voy a pedir a cada uno de nuestros tres panelistas que se presente y que nos cuente un poquito más de su trayectoria profesional, de su experiencia específica trabajando en el sector público y también su visión, ¿no? Del talento en el sector público, de cómo crear estos equipos de trabajo que puedan ser capaces de adaptarse, de manejar la incertidumbre, de tener un foco más grande en sus usuarios y usuarias, con todos los retos que representa intentar hacer este trabajo desde el sector público, como los cambios continuos y bueno, la inestabilidad que debemos tener, que estamos en ese camino de consolidarnos cada vez más todavía, pero nos falta bastante camino por recorrer. Y de ahí, por ahí veo que algunas personas ya están levantando la mano, pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. La idea es después de eso, ya abrir la conversación. Yo voy a guiar un par de preguntas y después voy a estar incorporando las preguntas que la audiencia nos vaya haciendo también. Así que, nada, con eso, si quieren, podemos empezar por Tadashi, que nos cuentes un poquito de ti, Tadashi. Gracias, aquí el extranjero ahí parte para la bienvenida. Oye, muchas gracias por la invitación, Mariana. Un gran admirador de tu trabajo y de la oratoria también aquí, el trabajo que hace en Chile Marisol y Mati. Bueno, yo soy parte del Consejo Asesor de Laboratorio en Chile, así que soy cercano a la casa, pero mi carrera se ha desarrollado justamente en el tema de innovación. Partí por azar, la verdad. Partí haciendo la pasantía en una empresa que hacía consultoría para innovación acá en Chile para grandes empresas, y era un chico de 24 años que se había leído 2 libros de innovación y le decía a los gerentes lo que tenían que hacer. De eso ha pasado mucho tiempo, he logrado profundidad y básicamente me ha tocado ver el tema desde distintas partes. Fui gerente de una empresa que se llama Club de Innovación acá en Chile, que agrupaba a estas grandes empresas para que intercambiaran conocimiento.
fui gerente general de una aceleradora que se llama Magical Startups, que está especializada en innovación más del lado digital. Fui emprendedor también, hice un sitio de citas, fui como un abuelo de Tinder, se llamaba Superman, que en el año 2011, y las mujeres elegían a los hombres con los que podían conversar y el hombre no podía iniciar una conversación. Fue una experiencia bien interesante. No, fuimos feministas antes de que fuera tema feminismo. Lo único malo es que no teníamos mujeres en el equipo fundador, así que somos una vergüenza. Pero también fue un proyecto que fue súper interesante. Y paralelamente he desarrollado una carrera académica, soy profesor acá en Chile del MBA de la Universidad de Chile en innovación, obviamente ese es mi campo, y en la Universidad Adolfo Ibáñez en Magíster de Gestión Tecnológica. Después de eso entré al gobierno. La verdad es que yo no pensaba trabajar en el mundo público nunca, y eso creo que es algo que podemos discutir hoy día. Yo creo que no es muy sexy el decir que eres un empleado del gobierno en casi ningún país del mundo, salvo aquellos que son más innovadores, como Estonia, que es reconocido como un lugar súper innovador desde el gobierno. Y yo creo que eso es un error. Yo, la primera vez que me invitaron a entrar al área de emprendimiento en Chile, rechacé la oferta. Y fue solo la segunda vez cuando estudié un poco más lo que era la Corfo, y entendí que era una de las instituciones más antiguas de Latinoamérica, que las instituciones en general la miraban. Ahí acepté y fui subgerente de financiamiento primero y después gerente de emprendimiento. Y fue una tremenda pega, un tremendo trabajo. Yo creo que no hay una mirada que desde afuera pueda notar todo el esfuerzo y todo el impacto que tiene. El presupuesto para esta gerencia era de $44 millones, uno de los más grandes en Latinoamérica, y todo inyectado en emprendimiento dinámico, que le llamamos, que es una startup, un emprendimiento que tiene alta velocidad de escalamiento, que tiene un modelo de negocios que es innovador. Y la verdad es que, de hecho, en esa gerencia está Startup Chile, que muchos de ustedes lo deben conocer. Entonces, para mí fue una experiencia muy gratificante el entender que se podían hacer cambios, y también, obviamente, hay contras y trancas que uno puede ir discutiendo. Pero es importante el entender que el servicio público, más allá de ser un apostolado, es todo lo contrario. Yo creo que es una tremenda escuela. De hecho, de ahí después salí bueno, ahora estoy como gerente general de Social Lab. Entre medio pasé por el Banco Interamericano de Desarrollo como consultor, pero me ha tocado ver este tema de distintos matices en Latinoamérica. Y solo contarle algo que tal vez le sirva a la gente que nos está escuchando. En este intertanto, si bien tuvimos la crisis del COVID nos ha pegado a todos, nosotros nos pegó antes la crisis social. No sé si ustedes recuerdan, pero en Chile en octubre del año pasado, de hecho le llamamos el 18O por el 18 de octubre, la gente salió a las calles a protestar. Fue una protesta muy, muy agresiva. Y fueron 3 meses en los cuales el comercio, todo empezó a cerrar, fue súper complejo. Y cuando nos estábamos recuperando, cae encima el COVID. Y en mi experiencia en Corfo, que veíamos 8.000 proyectos postular al año, 8.000 startups postular por año, me di cuenta de que las startups en general fracasan por falta de metodología, y de esa pena armé un canal que es como mi side project, mi proyecto lateral de lo que hago hoy día, que es un canal en Instagram que se llama todachi.takauka, donde trato de ayudar a la gente a explicar en 3 minutos conceptos de innovación. Lo que me pasó también es que la innovación se volvió súper elitista. Y es como que, bueno, ¿quieres aprender de innovación? Tómate un diplomado o tómate un magíster de innovación. No tengo los $10.000 que me sale el curso. ¿Dónde puedo aprender? Bueno, leas el libro. Oiga, soy un emprendedor. No puedo parar 2 horas al día a leer el libro para avanzar. Tengo que vivir de algo. Y más hoy día en tiempos de crisis. Entonces, ha sido un proyecto súper bonito para tratar de ver en ese tema. Y yo creo que si algo aprendí de este trayecto, y me gustaría que conversáramos de eso hoy, es cómo el Estado ha sido uno de los grandes innovadores y cómo ha empujado la innovación desde muchos frentes, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Genial, Tadashi, muchas gracias. Sí, súper interesante lo que dice. Yo ahí rescato que sí, efectivamente, ¿no? Es un poco injusto, porque tal vez la marca de trabajar en el Estado no tiene el peso que debería tener, ¿no? Cuando al final del día probablemente es una de las mejores escuelas y es una de las maneras de tener mayor impacto, ¿no? A escala, realmente. Así que eso me parece súper interesante. Y lo que dice de innovación también, de hecho nosotros... una fiel creencia que tenemos es que, claro, la innovación en realidad es una capacidad que debe ser distribuida, ¿no? No necesariamente es solo tu área de innovación y ellos son los que innovan y el resto no, sino por el contrario, cómo construimos esa mentalidad, que es una mentalidad al final del día de resolver problemas de manera creativa, con este foco en el usuario, ¿no? De aprendizaje continuo en todos y todas las personas. Y creo que hacia ahí deberíamos apostar como sociedad en general, porque pues es parte de esa agencia que tienen todas las personas y realmente la innovación es algo que no tiene por qué ser excluyente, sino todo lo contrario.
Bueno, ahora le doy paso por ahí a Sandro para que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria, Sandro. Gracias, Mariana, por la invitación otra vez. Bueno, comenzamos probablemente por el inicio, ¿no? Yo salí de la universidad y era un caso un poco atípico, ¿no? Porque venía de una familia humilde y terminé a los 28 años, ¿no? Yo entré a la universidad a 23 años después de haber sido un empleado por muchos años, ¿no? En una empresa vendiendo cerveza. Entonces siempre tenía un bichito ahí con la educación, ¿no? Y salí, pero salí ya como un economista, entré a un grupo de análisis para el desarrollo, GRADE, es un centro de investigación bien prestigioso aquí en Perú. Estuve unos años y estudiando temas de salud, de temas de educación, pero era un poco más, digamos, un perfil un poco más académico, tratando de ayudar a gobiernos o al sector público cómo deberían ser sus políticas, ¿no? Y de ahí me fui a hacer una maestría en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, es una maestría de Administración Pública, y después de esa maestría me fui a Washington, D.C., y entré a una ONG que seguro ustedes que son emprendedores la conocen, Ashoka, no sé si la conocen. Ashoka es una ONG para emprendedores, ¿no? O sea, selecciona emprendedores a nivel del mundial y tiene un proceso de selección bien atípico, ¿no? Bien sui generis, que es tan largo como, es el proceso de selección más largo que yo he visto en mi vida, ¿no? Pero es muy interesante porque selecciona a los emprendedores desde su experiencia de vida, ¿no? Y lo selecciona, casi pasan como 10 etapas y lo interesante es que la etapa final, ellos se tienen que convencer que tu propósito de emprendimiento está muy alineado, está en las venas con tu propósito de vida, ¿no? Entonces era muy interesante, pero esa experiencia fue muy pocos meses, pero conocí muchísimos emprendedores y se me quedó un bichito ahí también yo puedo ser emprendedor, ¿no? Creo que algo que aprendí era que cualquier persona puede ser emprendedora si es que tiene algún propósito, ¿no? Y como les había comentado, yo tenía este tema de la educación, de la igualdad de oportunidades, y mientras estaba en Washington trabajando ya, luego me salí de Ashoka y me fui al Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras estaba ahí, todavía no encontraba, como sentía que algo faltaba, y pues, junté a un grupo de amigos. Ahí está Mariana, muy joven ahí en ese momento. No sé Recién cuántos años llegada. tenía, 22, 23 años tendría Mariana. Entonces empecé, y creo que eso también es muy importante, empecé a reclutar talento voluntario ahí en Washington, D.C., muchos peruanos que ahora han llegado muy lejos, ¿no? Ahí hay ministros, ahí está Mariana, súper emprendedora, hay funcionarios muy reconocidos internacionales, pero era un grupo de peruanos que queríamos mucho en la educación y formamos una ONG que se llamaba CAI, que trataba de dar becas a chicos pobres acá en Perú. Los seleccionamos y los mandamos a las mejores universidades de acá de Perú. Y empezamos con dos, ¿no? Con dos estudiantes, y en Estados Unidos nosotros tratamos de hacer el fundraising, ¿no? Después de esa experiencia, ya ahí se quedó la ONG pequeñita acá, porque era una ONG de voluntarios, ¿no? No era una cosa como que llegó a expandirse mucho, pero fue una experiencia muy bonita de crear algo, de innovar, de pegarse un poco a su propósito, ¿no? Y luego ya hice una carrera muy normal, ¿no? Fui funcionario del banco en varios países, trataba temas de pobreza, me especialicé en pobreza por unos 5 o 6 años, trabajando en República Dominicana, trabajaba también en México. Luego me moví a educación, a la división de educación. Estuve un año más o menos en esa división de educación, también trabajando temas en Centroamérica, viendo temas en Colombia, en varios países, y de ahí un momento a otro me llega un pedido de un amigo que lo nombraron viceministro, justo en el cargo que ahora estoy yo, y me dice, ¿por qué no te vienes a ti que te gustan las becas a ser director ejecutivo del PRONAVEC, ¿no? Que es el Programa Nacional de Becas del país? Y creo que fue el match perfecto, ¿no? Como es el estar en el sector público, contribuir mucho. Era la primera vez, estamos hablando del 2018, después de pasar 10 años siendo funcionario internacional. En 2018 me vine al país, dejé el cargo y a la aventura, ¿no? Primera vez en el Estado, con todo lo que ustedes mencionan, ¿no? Con esta idea de que el Estado es lento, es complicado, hay que cuidarse, que no hay innovación. Pero como era un tema que me encantaba mucho, di el salto, ¿no? Y una de las cosas que
que fueron muy interesantes era que para armar el equipo y para hacer un equipo innovador, porque tratamos de inmediatamente hacer reformas en ese programa, quisimos demostrar que ustedes lo han dicho, ¿no? Que puede haber un programa en el sector público que sí está orientado hacia los ciudadanos, ¿no? Que el servicio al ciudadano es el norte y que todo eso guía las decisiones que tomen todo el equipo del programa. O sea, el usuario como fin último, que sea el centro de las acciones, ¿no? Y eso guiaba todo. Entonces, eso obviamente es una maquinaria que hay que mover y para eso creo que también no solo es, digamos, empoderar o trabajar con el equipo que tenga, sino que hay que ser bien, creo que bien riguroso en qué, con qué criterios seleccionas tus equipos, ¿no? Y ahí yo tengo sí como de experiencia, porque esto es algo bien personal, ¿no? No lo tomen como que es algo que se puede expandir a otras experiencias, pero cuando uno llega al sector público, lo primero que te dicen es, ten cuidado, es bien peligroso, solo llama a tus amigos, gente de confianza. La desventaja que yo tenía en ese momento era que había pasado 15 años fuera del país y todos mis amigos estaban en otra cosa, ¿no? Entonces tuve que empezar de cero y algo que hice fue sí llamé a 2 personas que confío mucho, pero como asesores ad honorem, y me dediqué, a pesar que uno tiene en el sector público encargos ya de gerenciales, tienes la posibilidad de los cargos de confianza, ¿no? Así se llaman, cargos de confianza, que tú puedes poner a dedo personas de tu confianza, ¿no? Y lo primero que hice fue ir en contra de este consejo de decir la lealtad, la confianza, y dije, voy a escoger por talento, ¿no? No importa ni siquiera la experiencia, voy a hacer entrevistas a todos, con estas 2 personas que me están ayudando, y todos van a pasar entrevista a pesar que yo puedo elegir a dedo. Y de 11 personas que yo tenía que seleccionar, las 11 pasaron por entrevistas, todas pelearon por supuesto, y resultaron 10 mujeres. Que fue algo muy... hasta la jefa de tecnología, que Mariana la conoce bien, porque después tuvimos un proyecto muy bonito con la laboratoria, de jalarnos chicas de laboratorio, para que empiecen a... porque era el equipo de tecnología de un sector público, puro hombres, como ya se imaginarán, y era un esfuerzo de traer gente joven, mujeres, para que entre como a refrescar este sector público que típicamente sí es un poco más, le toma tiempo, pero sí hay espacio para innovar, ¿no? Entonces, no quiero agarrar mucho tiempo, solamente para contarles que después de esa experiencia en Pronavec, desde febrero de este año me designaron viceministro de gestión institucional. Dentro de este viceministerio está el Programa Nacional de Becas, pero también está todo el programa que maneja la infraestructura nacional, y también se maneja todos los colegios de Lima Metropolitana, ¿no? Es la provisión, está dentro de ese viceministerio, y además hay otras 3 líneas que son más de líneas rectoras del sector en términos de gestión y de instituciones, ¿no? Pero no quiero tomar más tiempo, hasta acá no creo que como presentación. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias por esa historia. Yo también siempre le digo a Sandro que por él también llegué al mundo de la educación, porque la verdad que no había tenido ninguna experiencia directa en educación hasta que él me invitó a ANCAI en esos años que vivíamos en Washington y nada, la verdad que fue una experiencia súper bonita que me marcó también para las cosas que quise hacer después, ¿no? Que de hecho sí lo he empezado bastante, porque ANCAI lo que buscaba hacer era este programa de becas, como dice Sandro, ¿no? Bajo digamos, la presunción que la educación superior de calidad es lo que te permite acceder a una serie de nuevas oportunidades, como dar becas para eso. Y de alguna manera laboratoria se parece, ¿no? Es distinto, no es un programa de becas, no es para educación superior tradicional, pero decidimos también en el bootcamp crear un mecanismo que permitiese acceder a una súper buena carrera después, ¿no? Y va por un poco esa misma premisa que al final pues la educación es un mecanismo importantísimo para igualar la cancha en muchos frentes. Y otra cosa que rescato de lo que tú cuentas, Sandro, también es que también lo hemos hablado mucho, estas ganas de, bueno, ¿y cómo contribuyo yo a mi país, no? Y siento que eso es algo que muchas personas tenemos y que a veces es difícil encontrar el mecanismo, y hay distintas maneras, ¿no? Hay en 1000 caminos para aportar y contribuir, pero sin duda alguna el camino del sector público es muy valioso para eso, es muy valioso para eso. Genial, gracias Sandro. Ahora a ver si Gonzalo nos cuenta un poquito más de su trayectoria. Bueno, gracias Mariana por la invitación. Saber que ese primer webinar me pone un poco más nervioso, pero vamos a
llevarlo bien. Y bueno, yo también he tenido digamos, experiencia en el sector privado, experiencia en el sector académico y experiencia en el sector público y en el sector privado también en una ONG. Entonces, ahí eso me gusta mucho porque he pasado por varios tipos de organizaciones que cumplen funciones diferentes dentro de la sociedad, ¿no? Tuve la suerte de poder estudiar fuera, en Estados Unidos. Estudié sociología y economía y después hice la maestría en economía del desarrollo. Entonces, mi trabajo siempre iba a estar acá y yo creo que lo tenía pensado así sin saberlo. Entonces, cuando regresé acá a Perú, eh, estuve trabajando inicialmente en una ONG, que es el Instituto de Invertir, que hacíamos un programa que se llamaba Emprendedora, que era un programa súper bacán de becas para temas para jóvenes en últimos años de universidad, de universidades en regiones, para que puedan aprender todos esos términos de emprendimiento, para que puedan empezar a pensar en cómo emprender en sus regiones, sobre todo, para desarrollar las regiones. Un programa fabuloso, en verdad, que trabajamos con un equipo genial, que fue muy exitoso en esos tiempos, 2007, 2008, los años que regresé a Perú. Luego trabajamos con el BID, hicimos la primera red de inversionistas ángeles en el Perú. Todavía no existía el término inversionista ángel acá, lo trajimos. El término startup también apareció por ahí. Se llamaban emprendedores, se llamaban empresas, pymes, y de repente apareció el término startup, lo aprendimos y lo empezamos a trabajar. Nos dimos cuenta que los inversionistas digamos, no invertían mucho porque no sabían la dinámica, entonces empezamos a tener una relación más constante con Silicon Valley, que eso me abrió mucho la cancha, me abrió mucho la cabeza en cómo se hacía todos estos temas, y a partir de ahí empecé a caminar en ese camino de las startups, ¿no? El mundo del ecosistema, de innovación. Acá en Lima llegó Guaira de Telefónica, me jalaron para ser el gerente de la aceleradora, la primera aceleradora de startups en el país. Ahí creo que nos conocimos, Mariana, tú en ese tiempo creo que llegabas a Perú 2009, 2010, ¿no? Por ahí. Sí, yo llegué un poco después, 2013, pero yo llegué a Perú, me dijeron, no, tienes que hablar con Gonzalo, emprender, no, directo a Gonzalo, así que por ahí algunos proyectos. Que 2013 recién has llegado, ya, wow, ok, ya está. Entonces estoy desfasado, pero sí. Nada, empezaba a llegar gente talentosa. La cuarentena afecta el paso de Lo bacán era que veía que llegaba gente talentosa, que regresaban, que aparecían emprendedores súper talentosos en el Perú, entonces acá había algo, ¿no? Fue súper interesante ver el crecimiento de todo el ecosistema de innovación y de startups. De ahí me tocó estar en la UTEC, que se iniciaba esta universidad de ingeniería, y me llamaron para dirigir el área de emprendimiento. Había trabajado en una aceleradora, entonces lo que dije, bueno, si hacer esto, armemos una aceleradora, ¿no? Y se armó UTEC Ventures, que hoy día continúa, una de las aceleradoras más exitosas del país. Y en esa época comenzaba también el Estado a empezar a pensar en esos temas, ¿no? Me acuerdo haber recibido a la gente de Produce, que me veía, ¿cómo es esto de la aceleración? Me preguntaban cómo se hace, qué es una startup, cómo se financia, cómo puede ser, porque estaban armando el programa Startup Perú, viendo los buenos resultados que estaba teniendo Startup Chile. Y eso nos ha favorecido en realidad porque Chile y Colombia estaban un par de años adelante, entonces nosotros aprendíamos lo que ellos ya habían aprendido, ¿no? Aplicábamos lo que ya habían aprendido y eso ha sido súper interesante. Entonces ahí empezó mi primera relación con el Estado, quizás, ¿no? Algunos consejos para Startup Perú, para que se arme. Y luego empezaron a sacar los fondos y justo cuando estaba en UTEC salieron los fondos para crear aceleradoras de startups. Yo apliqué a uno de estos fondos, ganamos el financiamiento y empezó también hay una relación ya más directa con el Estado como beneficiario de uno de estos programas, empezar a entender todos esos formatos y rollos que hay que preparar, que ahora ya entiendo por qué, porque ellos tienen que tener, digamos, todo eso estructurado para poder validar su chamba, digamos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Hay cosas que tienen que ser así.
En ese camino, el 2016 entra un nuevo gobierno y me llaman para uno de estos emprendedores que había sido un emprendedor en Guaira, que es Bruno Yufra, me llama, él lo pusieron de ministro de la producción y me llama para ayudarlo en el tema de innovación. Ahí también creo que nos cruzamos, Mariana, en algún momento, en una de esas reuniones iniciales. Sí. Tú te fuiste por otro lado, yo sí, Bruno me enganchó ahí, pero fue muy, muy placentero, en verdad. Estuve 2 años y medio en Produce, digamos, liderando la Dirección General de Innovación y luego pasando a manejar el Instituto Tecnológico de la Producción, ya como director ejecutivo de una institución un poco más grande, algo súper interesante. Claro, tuve 2 presidentes, 6 ministros, 3 viceministros, lo cual fue gracioso, ¿no? Y a mí me dejaban al lado porque, claro, es el pata que sabe de innovación, de tecnología, y como no se entiende mucho, que haga su cosa nomás, déjalo ahí. Todos cambiaban, menos yo, ¿no? Eso fue súper interesante verlo, pero fue una experiencia súper, súper buena en cuanto a aprender a tener una visión más amplia de cómo suceden las cosas y cómo es el Estado, lo cual es, si no, es bien difícil verlo desde afuera, ¿no? Es bien difícil entenderlo. Ahora ya, bueno, habiendo salido del Estado hace más de un año, ya empiezo a ver otras cosas y empezado a emprender todo esto que yo he predicado, sin haber tenido experiencia digamos, en la cancha puntual. Ahora ya la estoy teniendo con una empresa que hemos armado, con unos amigos en Estados Unidos, una empresa de biotecnología que está, digamos, acorde con los tiempos, y tratando de siempre de ayudar a más emprendedores. Soy parte de un grupo de inversionistas ángeles, que es The Board, y además me empiezo a meter también en proyectos digamos, que a partir de cómo nacen proyectos sociales, emprendimientos sociales, ¿no? Este último que hemos lanzado, que se llama Lima 2035, que es donde hemos creado una visión para la alimentación saludable y regenerativa de Lima. Es una propuesta que hemos lanzado a través de un concurso de la Fundación Rockefeller. Estamos entre los finalistas, como una de las ciudades que está con una buena visión, que tenemos un proyecto súper interesante, y estamos muy emocionados porque ya la próxima semana seguro anuncian a los ganadores y creo que vamos a estar ahí. Así que ya después les voy a pasar la voz para que lo vean. Es un proyecto súper interesante sobre alimentación y una visión de alimentación saludable para Lima, que si no sabían, vivimos en un desierto hoy día, pero este valle era un valle súper, súper fértil, muy bien estructurado desde aguas arriba por los antiguos que vivían acá hace miles de años, han ido, digamos, irrigando el valle, y era un lugar fabuloso que no nos podemos imaginar con nuestra cabecita de Lima de hoy día. Así que queremos recuperar eso. Ahí te lo dejo. Gracias, Gonzalo. Súper interesante este último proyecto. Nada, que salga y ahí ya nos contarás más, porque sí, definitivamente hay que darle cariño a Lima, así que suena que eso va por el camino que necesitamos. Y creo que rescato también, y de repente esto lo tomo como para punto de empezar ya la parte de la discusión de preguntas, ¿no? Tú mencionas un poco, claro, ¿no? Al final uno ya no sabe si reír o qué, ¿no? Pero son tantos cambios continuos que tenemos lamentablemente frecuentemente en el Estado, ¿no? O sea, 6 ministros, pues en un periodo de 2 años y medio, te da un poco el ratio, y creo que eso es justo uno de los retos grandes, ¿no? Yo siempre pienso, un poco en mi experiencia como emprendedora, ¿no? Tratando de construir y crecer una organización. Para mí ha sido es tan retador tener un buen producto como tener una buena organización, ¿no? Tener la cultura de trabajo adecuada, que fomente el tipo de comportamientos que tú quieres ver en las personas que trabajan en la organización, que esté bien alineada, que tenga un norte claro, que tenga unos hábitos de reflexión continua, ¿no? De colaboración, de comunicación transparente. Y todo esto toma muchísimo trabajo, ¿no? Y requiere consistencia, constancia en el tiempo, mucho alineamiento, y realmente es un trabajo de todos los días. Entonces,
ahí de repente le paso la palabra a Tadashi para que nos cuentes un poco tu perspectiva, ¿no? Conociendo un poco el mundo emprendedor, pero luego habiendo trabajado tanto en lo público como en lo privado, ¿cómo ves el reto de construir esto en el sector público? De construir este tipo de contextos que yo creo que son fundamentales para que las personas puedan dar lo mejor de sí, ¿no? Como para que la organización pueda aprovechar el talento de las personas, necesitas un entorno y un ambiente que facilite eso. Y muchas veces creo que eso, ¿no? Los cambios continuos o de repente la falta de alineamiento tan claro pueden dificultarlo. O de repente la dificultad para experimentar, por ejemplo. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ves un poco la diferencia, Tadashi? ¿Y qué más crees que se puede hacer desde el lado público para fomentar este tipo de cultura de trabajo que es fundamental pues, para al final ser mejores organizaciones cada vez? Sí, yo creo que hay dos caras. Hay una cara que es externa, que es básicamente la mirada que se construyó sobre el Estado, y hay otra cara que es interna sobre incentivos dentro del trabajo. Desde la cara externa, y justo leí un libro que se llama, en inglés se llama The Value of Everything, de Mariana Mazzucato, no sé si lo escucharon, súper bueno, en español lo tradujeron como el valor de todas las cosas, creo. Y habla un poco bueno, habla de varios temas, de esta lógica de startup, de crecer, de si está bien el hecho de que el precio sea puesto solo por el mercado. Hay varias discusiones interesantes, pero uno de los temas que toca es como la imagen del Estado, de esta visión como de enquilosado, de lento, de burocrático, no siempre es cierto, y hay una cara súper importante de la innovación, ¿sí? Si ustedes piensan, claro, la gente cuando dice Silicon Valley, al tiro piensa en un espacio en el cual todo se armó desde los privados, diciendo, oye, pero allá hablan las empresas con los inversionistas, el Estado no es el que invierte, y eso es un error. Justamente el Estado, el rol que cumple, y los gobiernos, el rol que cumplen es generar la demanda. No es natural para multimillonarios en los países invertir en innovación. ¿Para qué me voy a meter en algo de riesgo? Si puedo invertir en aquello que conozco, en aquello que me permite formar un monopolio, ya sea porque puse una empresa siderúrgica que es muy grande, o invertir en los cableados eléctricos que ya no puede haber un segundo competidor, o comprar muchos departamentos y arrendarlos y controlar el precio. Entonces, lo que hizo Silicon Valley fue estar 40 años invirtiendo en innovación para que se formaran casos de éxito a través de la historia que probablemente ustedes ya conocen, el área de ARPA, que se asustan los gringos cuando aparece los soviéticos llegando con el primer satélite, y dicen, chuta, tenemos que armar un área que permita hacer investigación más rápida, se conecta con las universidades y se conecta con el gobierno para invertir. Y muchas de las cosas que ustedes usan hoy día salieron de esas inversiones. El algoritmo detrás de Google, la pantalla touchscreen, el GPS, Internet, todo eso sale de ahí. Entonces, ¿por qué cuento esta historia tan larga que tiene que ver con la gente que trabaja en los gobiernos? El tema está en que la gente no se siente partícipe en los gobiernos de esto. La gente siente que su rol es revisar las bases de los concursos, revisar que la gente no se roba la plata que le pasó el gobierno, revisar que la persona que le estamos dando el bono sea realmente la que necesita ese bono. Y está bien, es una parte funcional del gobierno, pero los gobiernos tienen roles mucho más importantes. El problema está en que nunca se les hace partícipe de él. Cuando Apple saca el iPhone, nadie felicitó al gobierno, al Estado y al equipo que trabajó detrás de la investigación de la pantalla touchscreen como tal. Y eso pasa porque no hay una mirada detrás de cuál es el rol que puede jugar el gobierno si es que tú le bajas un poco las trancas o le bajas un poco las restricciones y los límites en un ambiente controlado, son platas públicas, todo lo que tú quieras. Y lo otro que se ha descubierto de eso es que, claro, te dicen, no es que hay que ser austero, mientras el gobierno menos gaste, mejor. Eso es mentira. Es al revés. De hecho, algunos países que tienen deuda crecen muy rápido. ¿Por qué? Porque depende cómo que te gastas la plata. Entonces, de nuevo, hay un llamado desde la gente de cuál es la motivación de trabajar en el Estado. Y es crear infraestructura, crear demanda, invertir en educación, invertir en espacios en los cuales... Pero la gente, la misma gente que trabaja en los gobiernos, y yo lo vi desde adentro, no entiende para qué hace lo que hace. Se siente solo una parte del eslabón que lo único que hace es conectar y recibir un papel, revisarlo y hacerlo de la mejor forma posible para que no te echen y pasarlo al siguiente. ¿Sí? Lo que me lleva al segundo punto muy cortito, que es básicamente cuál es el incentivo real que tú tienes de correr riesgos dentro de un gobierno. Desde el tema más obvio que el gobierno en Chile es cada 4 años, no sé cómo será en Perú, creo que es cada 6, ¿no? Pero cambia cada 4 años, cada 5. Y al final tú lo único que quieres es, bueno, ojalá me mantenga si no me voy y voy a tratar de quedarme el mayor tiempo posible. Y la gente adentro no tiene una visión de decir voy a hacer un proyecto que sea grande. Dice voy a aprenderme de memoria las reglas para equivocarme la menor cantidad de veces posible. Y eso yo se lo decía a mi equipo. En el caso de Corfo, donde trabajé, hay una regla, pero yo la encontraba realmente terrible.
Tú para subir, nosotros trabajamos con grados, en Perú debe ser similar, y para subir un grado tenías que portarte bien 2 años, y en esos 2 años que te portabas bien te tenían que evaluar, y aparte ni siquiera eso era suficiente porque tenías que competir con toda la Corfo, que eran 1.200 personas, para ver si lograbas entrar en el presupuesto para que te subieran un grado. Un grado eran $150, ¿sí? Eso era tu capacidad de cambio de sueldo en 2 años. Entonces, al final, no es que uno se mueva por la plata solamente, pero sí cuál es el reconocimiento detrás de correr riesgos versus el hecho de que te puedan sacar. Entonces, yo siempre le transmití a la gente, y yo creo que ahí logramos un mejor desempeño, el decirles, ¿sabes qué? Yo entiendo que ya nadie hace carrera dentro de una única institución, ¿no? Es muy raro alguien que se queda 40 años en una única institución. De hecho, todas las historias de los que estamos invitados hoy día, de Sandro y Gonzalo, incluso la tuya, Mariana, hemos ido saltando de distintos lugares y aprendiendo de distintos lugares. Entonces les decía, lo único que yo me puedo preocupar como gerente del área es que el día que tú saltes, no saltes para el lado. O sea, no saltes a otra empresa a ganar $200 más, que es un poco el espíritu de laboratorio también. Si vas a saltar es porque aprendiste cosas acá y puedes saltar hacia arriba. El Estado es un buen colegio, es una buena escuela, pero tienes que saber cómo sacarle ese jugo. Y el tema está en que si tú me dices que en una entrevista de trabajo que tu expertise es aprenderte las bases de memoria de Startup Perú, de Startup Chile, que te sabes muy bien las reglas de cómo funciona el Estado, nadie te va a pagar más por eso. Nadie va a decir, oye, qué buen profesional que esta persona. Lo que van a medir es tu proactividad, no sé si decir que rompiste las reglas, pero las estiraste un poco por sacar algún proyecto distinto. Y por ejemplo, vi mucho eso en Startup Chile. Startup Chile es muy codiciado. A pesar de que los sueldos no son los mejores del mercado para la cantidad de experiencia que tiene la gente que trabaja ahí, aún así es un tremendo sello haber trabajado en Startup Chile porque es un logo mundial. Entonces, para responder más claramente a tu pregunta, Mariana, yo te diría que tiene que ver con los desafíos y incentivos. Cómo el Estado puede hacer que tu desafío no sea llenar el papel y no equivocarte. ¿Cómo puede ser que tu desafío sea retransformar la educación en Perú? O volver a convertir este desierto en que hablábamos en un lugar que sea agrícolamente fértil. Entonces, la visión que hay adentro nace desde el miedo, nace desde el asegurarse, no nace desde una visión de un cambio real. Y yo creo que eso es terrible desde el punto de vista de alguien que trabaja dentro del Estado. Sí, creo que ese es un reto grande, ¿no? Cómo darle la vuelta a contextos laborales que tienen como un poco, ¿cómo decirlo, no? Como trabas por todos lados para asegurar, digamos, que no se caiga nada por ningún lado, y porque no hay una confianza, y también porque, bueno, obviamente es dinero público, y hay un contexto que tiene que ser muy transparente, pero ¿cómo no caer en que eso al final pues mate un poco la agencia de las personas, ¿no? Porque el proceso pesa más que al final el tiempo que quieres para esa motivación intrínseca de crear y de construir. Y ahí miren, yo intuyo, porque creo que esto pasa en todo el mundo, ¿no? Y sin haber trabajado en el Estado, pero me parece que en este contexto, que puede ser a veces más retador, creo que el rol del líder o la líder es más importante que nunca, ¿no? En todos los espacios laborales, al final el factor que determina en muchísimos aspectos la felicidad laboral de una persona es su líder directo, ¿no? Obviamente otras cosas influyen, pero tu líder directo, qué espacios te abre, ¿no? Cómo te motiva, cómo te protege de esas cosas, te abre oportunidades, confía en ti, es fundamental. Y intuiría que en un espacio donde además ya las circunstancias son particularmente retadoras, más aún. Entonces, ahí pasaría Sandro, tu experiencia, que además yo sé por experiencia directa que eres un gran líder, porque tienes esa preocupación genuina por las personas que trabajan contigo, por su crecimiento, por su aprendizaje. ¿Cómo ves un poco el rol de liderazgo en equipos en el sector público, ¿no? Y en promover que, a pesar de estas barreras que puede haber, realmente tengan ese entorno donde puedan estar empoderados y empoderadas de su trabajo, ¿no? Tener agencia sobre su trabajo, sentirse parte, no sentir que es alguien que solamente sigue instrucciones y sigue un proceso, sino que genuinamente tiene una voz y tiene una influencia que creo que es el elemento fundamental para la motivación y para que cada persona pueda sacar lo mejor que tiene para dar. No, gracias Mariana por tus palabras, pero es admiración mutua. Yo creo que solamente las personas viendo tu trayectoria pueden darse cuenta de un poco cuál es la respuesta, ¿no? Yo creo que
Para comenzar, yo tengo una experiencia distinta, no sé, Gonzalo, cómo tú has tenido, pero yo creo que en esta experiencia en el sector público es donde más he innovado, ¿no? Porque he tenido total control de la situación. Y creo que hay una distinción, ¿no? Por ejemplo, en el Estado hay unidades ejecutoras y hay, donde yo estoy ahora, que es ya la parte más, digamos, de norma, ¿no? De políticas. Pero en la parte de la unidad ejecutora, tú, cuando eres un director ejecutivo, tienes total control y es más chévere que una ONG porque no tienes que hacer recaudación, ¿no? Te llegan tus recursos, la pelea del año es contra el Ministerio de Hacienda, cuántos recursos te van a dar. De ahí tienes completo control, ¿no? ¿Qué haces luego con eso? Y yo creo que es algo que les había comentado al inicio, ¿no? El equipo, ¿no? Yo creo que cómo seleccionan a las personas, ser tan riguroso yo por lo menos tengo esa regla de no pesar mucho la experiencia, ¿no? Yo peso mucho el potencial de las personas, ¿no? La actitud, sus valores y la capacidad que tiene la persona para crecer, ¿no? Y eso me preocupa mucho, por eso hasta en cargos de confianza yo siempre entrevisto, ¿no? Porque esa creo que es la clave, el 90% de la respuesta de un equipo de alto rendimiento está en la selección. Y no solo en eso, sino que una vez que seleccionas, eso es lo que tú mencionabas, Mariana, ¿no? O sea, sentarte con ese equipo, sentarte con las personas y decirle, vamos a lograr cosas locas, ¿no? Sí se puede hacer metas muy altas, ¿no? Vamos a poner, parece imposible, y en un momento que tú diagnosticas bien, pones esas metas y sueltas a esa persona y tiene esas condiciones, no hay más que acompañarlos, ¿no? Y empoderarlos, apoyarlos, y solos van, no meterse, porque también yo, por lo menos en mi experiencia, no me gusta hacer micromanagement, yo suelto a las personas porque si ya trabajé mucho tiempo en las metas y le he puesto todos los recursos y constantemente estoy de costado viendo cómo les va, no tengo por qué preocuparme, ¿no? Entonces, ellos van avanzando, van creciendo y si hay un problema regresan. Y yo creo que cuando a una persona tú le das esa libertad, y yo creo que no hay nada que no puedan lograr, ¿no? Y ese sentido me ha ido muy bien, ¿no? Y por eso en ese programa, por lo menos, hay muchísima innovación, ¿no? Les cuento una anécdota ahí que se van a reír. En mi experiencia pasada, 20 años trabajando, creo que la única vez que firmé fue cuando firmé un contrato de trabajo, ¿no? Entonces llega uno al Estado y ya ustedes saben cómo es. El primer día, y empieza la firma, ¿no? Entonces ya y decía, bueno, está firmado, y ahora no tienes tiempo para leer, ¿no? O sea, tienes que confiar en tus asesores. Pero había unos papeles que llegaban y siempre era lo mismo, ¿no? Es el mismo título, era una cara y tenía que firmar. Y firmaba 20, 30 al día, ¿no? Y yo miraba y ¿saben qué era? Era cada persona que quería irse fuera del país, tenía que pedirle al director del programa que no tenía una beca, ¿se imaginan? Y eso tenía que firmar yo, decir, Mariana Costa no tiene una beca con el Estado ni tampoco tiene un crédito. Y así me pasaba los días firmando. Entonces me puse una meta de decir, yo no me voy si no logro que esto se automatice, es un fracaso para mí, mi paso por el Estado. No me importa todas las demás innovaciones, pero al fin, cuando yo me vaya no quiero firmar, ¿no? De alguna manera no firmo. Yo quiero que sea un clic o que lo haga otra persona, ¿no? Porque yo decía, o sea, tiene que haber Mariana que entre a una web, pone su DNI y certifica la web que ella es Mariana, y una base de datos chequea que no tiene ninguna beca, ningún préstamo, y se acabó. ¿Por qué tengo que estar yo firmando? Bueno, nos tomó un año lograr eso, porque hay que hablar con la RENIEC, que es el sistema que me identifican, hay que hablar con ¿no? Toda la base de datos de los préstamos, la base de datos de los créditos, pero al final de la historia nos tomó casi un año lograr, y nunca más volví a firmar esos expedientes, ¿no? Pero yo creo que es el logro que tiene más impacto en mí más que en otra persona, ¿no? Pero sí se puede innovar en el Estado, ¿no? Ahora, en estos cargos, digamos, ya más cuando entras a la alta dirección, ya es un poquito más, un poco lo que comentaba Tadashi, ¿no? Que hay el tema de son decisiones más grandes, tienes que interactuar con otros actores, otros sectores, y empieza un poco ¿no? ¿Cuánto riesgo voy a tomar? Y hay un poquito más de burocracia. Pero igual se puede innovar. O sea, hemos sacado, yo te cuento una cosa ahí, y sobre todo en este tema de incertidumbre, ¿no? Estábamos, marzo, éramos
La segunda semana de marzo empezaban las clases en Perú. Faltando 4 días, entra la pandemia, entramos en cuarentena, ¿no? Y se acabó todos los preparativos que teníamos para todos los chicos del país, ¿no? Y estás ahí en un momento que trabajas en el Estado y tienes que de un día para otro digitalizarte, ¿no? Tienes que irte a tu casa, todo el mundo tiene que hacer transformación digital express, desde la secretaria hasta el ministro, hasta el que no sabe aprender qué cosa, hay gente que no sabía que era Teams, qué cosa es Zoom. ¿Se imaginan ustedes ese shock para un ministerio, de la noche a mañana no poder ir al trabajo? Y las firmas, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿cómo vamos a firmar? Toda esa maquinaria se hizo en el momento, pero había un tema de lo desconocido, ¿no? ¿Cómo va a ser la educación, ¿no? ¿Qué le vamos a dar a los niños? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Toda esa incertidumbre. Entonces, desde el primer día que hubo la cuarentena, sabíamos que era muy probable que iba a tomar más tiempo de lo que se estaba anticipando, y el ministro, que es una persona muy innovadora, dijo, tenemos que prepararnos para un escenario que la educación sea virtual. Y ahí ya no hay pues que la burocracia de siempre, ¿no? Ahí empezamos a hablar de sprints, imagínense ustedes, ¿no? Un ministerio hablando de sprints, que el primer ciclo vamos a hacer el MVP, ¿se imaginan? Entonces, de la nada, ¿no? Lanzamos el programa de educación virtual en 2 semanas. El ministerio empezó a producir, sacamos una página web que aguantaba a 2.000 personas a 2 millones, subir toda la nube, crear los contenidos, luego hicimos un programa de televisión y programas de radio, todo en 2 semanas. Y una cosa que tú dices, ¿cómo es posible que un ministerio que sigue firmando en papel, que está todo, ¿no? Como hay cosas, como tú dices, en la misma educación todavía hay cosas que no están en esa dinámica más, digamos, del siglo XXI. ¿Cómo es posible que un shock tan grande te fuerce de una manera tan rápida y logres cosas que no pensabas que ibas a poder, ¿no? Entonces, yo por lo menos en mi experiencia sí he tenido por temas de, ¿no? Un poco quizás mi perfil, y que estaba en un sitio que tenía mucho control, y ahora por el tema de la pandemia, que no había otra salida más que innovar, yo creo que sí he tenido una experiencia muy distinta, ¿no? Y el equipo sí, hay personas, por ejemplo, que parte de mi equipo, porque yo llegué a las 2 semanas, entré en cuarentena, no tenía ni equipo todavía, ¿no? Entonces, creo que el 60% de mi equipo no los he visto en persona, ¿no? O sea, hemos empezado a trabajar en línea. He tenido personas que estaban en otra región, ¿no? O sea, entrevistándolas vienen de otras regiones, o sea, una cosa que no estábamos acostumbrados, pero yo creo que si uno no tiene mucho miedo y va simplemente confiado en que si te esfuerzas y te pones metas, lo logras, ¿no? Y yo creo que por eso sí, por lo menos, para mí ha sido una experiencia muy valiosa, ¿no? El Estado, muy contento con eso y con el impacto, ¿no? Súper interesante, Sandro. Sí, me encanta esa visión porque realmente a veces pienso que, claro, lo que falta un poco, que es algo que hacen todas las empresas y tal vez el Estado también necesita, se habla mucho de storytelling, ¿no? De cómo no solo es hacer las cosas, pero luego es contar la historia de lo que hiciste y que más personas puedan tener esa visibilidad de lo que pasa y reconocer que ese es el resultado de un equipo que innova, que está adaptándose, que está intentando hacer las cosas de la mejor manera posible todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso es en parte algo de lo que hace a cualquier lugar súper atractivo para el talento. De hecho, ese logro de todo el programa de Aprendo en Casa ha sido algo increíble, ¿no? Increíble, que tiene un mérito gigante. Pero claro, siento que a veces, bueno, ya entra el día a día y todas las otras cosas que no funcionan tan bien y las personas nos olvidamos, y al final hay que reconocer eso, aprender eso, hablar más, mostrar más esos ejemplos y que se vuelvan un referente para demostrar que sí se puede. Muchas veces nos como aplatanamos un poco, ¿no? Pensando, uy, no, esto nunca lo vamos a poder cambiar, ¿no? Y como tú dices, al final del día es un poco voluntad y determinación y tener la estrategia correcta y se pueden ir cambiando las cosas. De hecho, esto me hace un súper buen vínculo a la pregunta que le quería hacer a Gonzalo, porque el ejemplo que tú has dado, nosotros en laboratorio trabajamos mucho el tema de transformación digital, ¿no? ¿Qué es transformación digital? Tenemos un programa donde hacemos entrenamiento con empresas, ahora estamos empezando a hacer entrenamiento a pymes.
Y siempre partimos de que al final del día la transformación digital es algo que parte por las personas, ¿no? No parte tanto por el stack de tecnología que vas a comprar, bueno, ya lo compras y vas, pero en el fondo es un tema de mentalidad. Y creo que el ejemplo de la firma lo demuestra súper bien, ¿no? Nosotros decimos al final la transformación digital no es algo que pasa por el área de TI. La persona que trabaja en recursos humanos, ¿no? En finanzas, en innovación, en cualquiera de las áreas de la empresa en producto, la transformación digital al final pasa por cambiar un poco el chip, ¿no? De darse cuenta que yo puedo usar la tecnología para hacer mejor mi trabajo. De hecho, siempre hablamos de bien transformación en la era digital, porque no es que la transformación es digital, no es una transformación del negocio y de la cultura en la era digital que estamos viviendo hoy. Y me parece un súper buen ejemplo ese, ¿no? Y un poco haciendo el vínculo, quería preguntarte a ti, Gonzalo, tú que has trabajado directamente en estos temas desde el Estado, ¿cómo ves este cambio, no? ¿Cómo es un poco la visión que tienes de, bueno, todo el mundo, todas las empresas, todas las startups, estamos en este proceso de adaptarnos a la era digital? ¿Cómo ves eso pasando desde el Estado? ¿Qué retos crees que hay? ¿Qué oportunidades crees que hay? Porque yo creo que sin duda alguna hay un montón de oportunidades, ¿no? Más bien habiendo tanto proceso y tanto trámite que se puede automatizar, siempre tenemos que lograr que la tecnología nos ayude a liberarnos un poco de las cosas que la tecnología hace mejor que las personas, para darle más tiempo a las personas y hacer lo que nosotros hacemos mejor, que es la parte más creativa, ¿no? De estrategia. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de eso? Sí, creo, bueno, oportunidades, miles, retos, miles, porque van de la mano, ¿no? Con una nueva oportunidad se presentan nuevos retos porque es algo nuevo que vas a hacer. Pero creo que ahí el link es cómo jalar a esas personas con esas habilidades que te van a ayudar a llevar, a lograr cambiar a partir de esas oportunidades, ¿no? Y ahí, un poco similar a la experiencia de Sandro, ¿no? Yo también, bueno, yo tuve suerte de que me llegó gente muy hábil. El 2016 fue un tema de mucha efervescencia, ¿no? De gente que quería empezar a hacer cosas, y eso me dio la oportunidad de conocer gente muy hábil, con interés, con ganas, ¿no? Y con una preocupación real por el desarrollo del país, ¿no? Y como está en el tema de innovación y tecnología, digamos, creo que tuve la suerte de poder jalar un buen equipo, ¿no? Gente joven que hoy en día pues se ha ido a hacer maestrías en las mejores universidades del mundo, MIT, Harvard, Stanford. 3 personas que han trabajado conmigo han terminado ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido una gran suerte para mí. Pero, claro, hay el equipo que tú traes y el equipo que está ahí, ¿no? Y a mí me pasó que yo manejaba una organización que nos sentábamos todos en una mesa, éramos 3 personas, y manejábamos una aceleradora de startups, y bueno, teníamos un montón de equipos alrededor, pero éramos 3 personas en el equipo, y me cambio a algo de tener 80 personas, ¿no? Que claro, tampoco era difícil conocerte a todos, y en lo que pasa en el Estado también es raro, ¿ya? Porque es cero plano la cosa. El jefe, ya sea director general, viceministro, ministro, presidente, quien sea, para abajo. O sea, hay mucho de eso, ¿no? No, el ministro dice, el director ha dicho. Entonces, cuesta mucho, ¿no? A mí me costó mucho eso de que buenos días, director general, ¿cómo está? No, soy Gonzalo. O sea, pero en esas cositas te das cuenta de las jerarquías que se tienen en el Estado, y eso a veces bloquea un poco tu misma capacidad de poder, no sé, ser más creativo o dar más opinión, ¿no? Entonces, esa era una cosa que a mí me llamó la atención mucho, y que rápidamente busqué ese tipo de habilidades en el equipo que yo quería, ¿no? Gente que pueda debatir, o sea, que te pueda responder ante una idea que yo tenía. Oye, ¿y si esto de acá, por qué no funcionaría así? Ah, sí, muy bien.
no me sirve, no sirve eso. Necesitas a alguien que te diga, no, ¿sabes qué? Esto no funciona por esto, por esto, por esto. Ah, mira, y si hacemos así, hacemos así, entonces se genera una conversación, ¿no? Eso es la capacidad de argumentar, de debatir, es muy, muy importante para trabajar en el Estado, ¿no? Y la otra es gente que tenga iniciativa, ¿no? Proactividad. Proactividad para dos cosas, habían cosas importantes. Una es para coordinar, porque a pesar de que uno piensa que el Estado es uno solo, son miles de cositas diferentes que muchas veces no conversan entre ellas, ¿no? Entonces tú tienes que, desde tu espacio, poder coordinar con las otras instituciones alrededor tuyo que te van a llevar a empujar a un proyecto más grande, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder ir y conversar y coordinar con otras instituciones que son otras personas que están en lo mismo que tú, esa es una habilidad súper importante que debe tener y que yo busqué desde el inicio, ¿no? Y la otra es la capacidad de producir ya, ¿no? De escribir documentos, de llevar a cabo eventos, de poder, no sé, generar reportes, de poder entonces, estructurar ideas, esas son dos habilidades que me parecieron súper importantes, ¿no? La capacidad de poder conversar con otra gente, coordinar, y la capacidad de poder producir tú mismo esas cosas, ¿no? Y claro, entonces son piezas diferentes en el equipo, diferentes habilidades, que después tienes que manejarlas unos con los otros, juntarlos por aquí, este equipito va a hacer esto de acá, porque hay este tipo de cabeza acá y este tipo de habilidad acá, entonces lo junto. Y después, claro, te empiezas a ver proyectos que de repente se demoran, o no sé qué, tienes que mantener a esa gente todavía con ganas, con interés, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas recompensando? ¿Qué les vas diciendo? ¿Cómo les vas generando espacios para que ellos puedan seguir interesados en el trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está muy estructurado, pero como tú decías, hay oportunidades, ¿no? Y sí creo que yo también tuve la capacidad y la oportunidad de innovar dentro del Estado, porque claro, te dan un plan, ¿no? El presupuesto por resultados, tus metas, ¿no? Tienes todo estructurado así, pero dentro de esas cajitas puedes jugar alguito, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos... me llegó a visitar una persona que visitaba las cárceles, ¿no? Entonces me dice, oye, en las cárceles hay gente que está emprendiendo, que tienen negocios que hacen productos de madera, productos con arcilla, vamos a la cárcel. Genial, vamos a conocer qué hay ahí de emprendimiento en la cárcel. Entonces, oye, tenemos este programa que nosotros hacemos con emprendedores, con empresarios en tal o cual lugar, tráelo para acá, tráelo a la cárcel, lo metemos ahí y generamos un espacio nuevo de posibilidades para que se generen empresas que va a sostener a su familia, ¿no? Porque este señor que está en la cárcel, fuimos a cárcel de hombres, sostiene a su familia a través de lo que vende, de lo que produce en la cárcel, ¿no? Entonces, cosas así como, o trabajar con una AFP, ¿no? Entonces, nunca, pues, el ministerio con una AFP, el sector privado, el sector público no se juntan, no. Hay un programa ahí, ¿por qué no tenemos mentores que pueden ser gente que se ha jubilado, que son parte de la AFP, que tienen tiempo? ¿Por qué no los linkeamos con empresarios pymes que necesitan ese tipo de mentoría? Ya, hagamos un programa. Entonces, ese tipo de oportunidades, tienes que tener algunas referencias de programas que hayas visto por otros lados y poder linkearlas. Y claro, y tienes la capacidad de hacerlo, pues, porque hay presupuesto para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante, súper divertido de poder hacer, ¿no? Y lo último que yo empecé a hacer cuando, claro, también fui director ejecutivo del ITP, es una unidad ejecutora, como comentaba Sandra, donde manejas una institución, manejas tu presupuesto, y ya viendo cómo avanzaba este tema de, ¿no?, la cambio de ministros, cambio de presidente, dije, ¿qué voy a dejar, no? Ya programitas por acá, hay que dejar algo, ¿no? Entonces, ya con lo que habíamos hecho en Startup Perú, gracias a un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, de poder hacer una evaluación de impacto del programa, ¿no? Entonces, dejar data dura del programa, ¿no? Saber cómo está funcionando, cosas que uno diría, pues, no, sí, seguramente lo hacen.
no siempre lo hacen. Entonces dejamos ahí una estructura de información, de data que constantemente mide el progreso del programa, ¿no? Entonces, con una buena evaluación de impacto detrás. Lo mismo dice en el ITP. Una plataforma de data abierta, ¿no? De visualización de datos, ahí con César Hidalgo, un chileno muy capo en temas de visualización de datos, pudimos hacer también con financiamiento del BID para contratar, para hacer una plataforma de visualización de datos que va a servir para temas de data abierta para todo el mundo, ¿no? Entonces, tienes que ver también qué es lo que haces en el día a día, pero también qué estructura dejas, qué dejas puesto ahí como para que se quede y después puedas voltear y decir, oye, qué bacán eso que dejaste, ¿no? Porque hay también algo de ego ahí también, ¿no? Dejaste algo que todavía continúa y que funciona y que es algo satisfactorio para uno, ¿no? Pero sí, oportunidades, muchas, pero con todos esos retos que uno tiene que destrabar y seguir empujando, ¿no? En temas de innovación que me ha tocado estar a mí, como es un bicho raro todavía dentro del Estado, te dejan hacer un poquito más y no está tan estructurado como otras cosas que son las normas y las regulaciones, ¿no? Súper interesante, Gonzalo, gracias. Sí, creo que, nada, me hizo un poco esto que comentabas, ¿no? De la jerarquía, me hace pensar también en la importancia de, igual, ¿no? Con el ejemplo, ir generando esos comportamientos que queremos ver en nuestros equipos, ¿no? Y al final, cómo eso puede cambiar mentalidades también, ¿no? Si tú empiezas a pedirle a la gente que te cuestione y que ¿sabes qué? En verdad, la gente debería cuestionar siempre, ¿no? Seas el ministro, seas el CEO, todo el mundo necesita una perspectiva distinta y no hay nada más valioso que una cultura que permita y fomente ese cuestionamiento. Y creo que lo bueno es que son cosas que pueden cambiar rápido. Si desde arriba se empieza a dar ese ejemplo, eso se empieza a propagar, ¿no? Y los resultados se empiezan a ver también rápido. Y una cosita más que quería rescatar que me parece súper valiosa en la experiencia de los tres, y después vamos a tener tiempo como para unas 2 preguntitas de los que nos acompañan, es este valor muy grande que veo en la conexión de experiencias en lo público y en lo privado, ¿no? Ustedes 3 son personas que han pasado por esos distintos mundos, y creo que ese es un valor muy grande, ¿no? A más personas hayan que pueden tener estas experiencias intercaladas, creo que es más valioso, porque logras comprender cómo funciona el otro lugar por dentro, logras empatizar, que es algo que necesitamos enormemente, ¿no? No es que son 2 bandos, al final estamos todos intentando construir el país, y pues creo que esa es una ventaja muy grande y una experiencia de vida laboral de la que ojalá podamos ver cada vez más, porque es súper, súper valioso. Bueno, en los minutitos que nos quedan voy a ver si escojo alguna de las preguntas que tenemos por aquí en el chat y si alguien más quiere hacerlas, bienvenidas. Acá tengo una pregunta que me parece interesante para quien quiera contestarla, ¿no? Que es de Dina, que habla de cómo generar que todos en un equipo tengan los mismos valores, ¿no? Yo creo que la conversación de los valores es una conversación bien importante porque al final del día, en un contexto laboral, justamente, ¿no? Es inviable pensar que vas a normar todas las situaciones que pueden ocurrir y cómo deberían reaccionar las personas. Entonces, para poder tener una cultura que dé autonomía, sí tiene que haber un alineamiento profundo a nivel de valores, yo creo. No sé si alguno quiera compartir un poquito más de cómo han visto esa experiencia en sus experiencias en gobierno generando ese alineamiento a nivel de valores. Tú, dale, Tadashi. Sí, no, un comentario que me llama mucho la atención este tema de la cultura, porque también no se entiende muy bien qué es la cultura dentro de una compañía. Y al final, más allá de la cultura no es lo que uno pega en las paredes de lo que le trata de transmitir a su equipo, o no es lo que el gerente general o el ministro o quien sea que sea la figura máxima de la empresa dice en sus discursos. La cultura es aquello que funciona dentro de la organización y que la gente sigue repitiendo, ¿sí? Y si la cultura en la empresa es que yo hablo mal de mis compañeros y que gracias a eso el jefe hace caso a esos malos comentarios y me sube a mí que estuve, como decimos en Chile, empelando, hablando mal a espaldas de la gente, bueno, eso se va a volver la cultura. Entonces, y al revés, si a mí me tildan de ser conflictivo porque estoy siempre hablando mal del resto de la gente y mis propios compañeros me dicen, oye, no hagas eso, y mi jefe me dice, oye, eso no es forma de referirse a tus compañeros, bueno, me voy a ir ajustando a la cultura. Entonces, yo diría que hay 3 capas de esto. La primera capa tiene que ver con justamente, más que el decir, el hacer.
¿Qué es lo que hace que la gente progrese y no progrese? Por eso subir a gente que no tiene una cultura, según lo que yo doy como discurso cuando soy el jefe, que hay que cumplir, y la persona que no cumple es la que va progresando en el tema, entonces al final manda una mirada de decir, bueno, la cultura es otra, no es la que me está diciendo el jefe, sino que efectivamente es como me debería comportar como la persona que progresa. ¿Sí? El segundo tema tiene que ver con que es difícil construir culturas cuando tú estás en una etapa, en un área nueva, sino que se va dando de forma más orgánica, ¿sí? Y tienes que tratar de dirigir eso, más que tratar de aguantarlo o hacerlo crecer de cierta forma. El que lo explicaba era Brad Feld, que hablaba de los ecosistemas, por ejemplo, decía que esto era como un jardín. Tú no puedes comprimir el jardín para que crezca como tú quieres, tienes que irlo podando. Y las culturas funcionan un poco así. Si tú ves que la gente, hay un segmento que no está funcionando bien o que no tiene sentido, tal vez deberías podarlo y deberías tratar de dejar a la gente que se asimila más a la cultura de la empresa. Y el tercer punto que me gustó, una nota que vi alguna vez en el Harvard Business Review, que hablaba de, bueno, ¿qué tengo que hacer con ese trabajador rockstar que es solitario, que es súper bueno, pero que nada, se lleva mal con el equipo o no respeta la opinión de los otros, pero súper bueno, o sea, como solitario, súper bueno. Que es un tema que hemos enfrentado más de alguna vez los que hemos sido gerentes de empresas. Y para hacer la conclusión rápida, porque tiene varias vueltas, dice, échalo. No, por muy bueno que sea, no te sirven los solitarios, porque tu equipo no se va a fortalecer, sino que si no se fortalecen los lazos. Y de hecho, con el punto que decía primero, lo que vas a mandar el mensaje equivocado, que este es un juego individual, donde hay estrellas, y el resto juega alrededor de esas estrellas. Y eso es súper, súper, súper malo para los equipos y las culturas de los equipos. Dale, Sandro, dale. Sí, no, el tema de la cultura, también lo veo un poco como valores, ¿no? Y yo creo como son de las cosas más importantes que hay que tener para que un equipo sea de alto rendimiento, ¿no? Y hay dos cosas, ¿no? Hay valores que tú tienes que ya tenerlos, ¿no? O sea, algunos no se pueden construir. Y eso por eso siempre regreso a la rigurosidad de que cada puesto tiene un perfil, tiene que tener ciertos valores, ciertas actitudes, porque el valor genera comportamientos, ¿no? Entonces, ciertos valores te generan cierto accionar del personal, ¿no? Y cada puesto depende de cierto tipo de valores. Entonces, esa parte yo peso mucho, ¿no? Cómo el equipo que quiero armar, qué valores deben tener para que ya venga con una base suficiente para que generen esos comportamientos. Lo demás es llevarlos, ¿no? Y luego el potencial, ¿no? O sea, no necesariamente la persona, el conocimiento es fácil de que se acumule en la experiencia, ¿no? Pero lo que hay que buscar, por lo menos yo siempre busco, es la parte de que esa persona tenga potencial, ¿no? Que es bien difícil de definir, pero es que tenga el driver, que sea, ¿no? Una persona que tenga ese propósito, que quiera estar en ese puesto, y lo demás va a venir, ¿no? O sea, eso no sabrá todo lo que tiene que tener puesto, pero muchas veces gran parte de las personas que me han sorprendido son no necesariamente porque venían con la experiencia, ¿no? Y también rescato lo de Gonzalo, ¿no? Esa cultura de, ¿no? Director, ¿no? Eso me chocó mucho a mí, ¿no? Porque es prohibido, ¿no? O sea, prohibido, director, viceministro, eso no va, ¿no? Y es una regla porque mientras más arriba tú estás, menos sabes, ¿no? Y tienes que depender mucho más de tus técnicos, ¿no? Entonces, si tú no tienes técnicos que te digan, usted está mal, señor, o Sandro, o Gonzalo, tú estás cometiendo un error grave, ¿no? Porque si no confías en ese equipo es que algo está mal. Tú no puedes saber todo, ¿no? Entonces tú tienes que generar el espacio para que ese equipo, sabiendo, porque son especialistas cada uno en su tema, te diga de frente, sí, no me parece, hay que ir por acá y que te recomienden, ¿no? Uno no dice, hay que hacer esto. Eso ya pues es muy setentero, ¿no? Acá tú dices, ¿qué opciones tenemos, no? ¿Qué me recomiendan y por qué por qué otro? ¿Qué hay de bueno, qué hay de malo? Y con el equipo se decide, ¿no? Entonces ese cambio creo que es uno de los cambios que más trato yo de promover y coincido completamente con Gonzalo, que es muy común en el sector público, ¿no? Sí, Pero creo que es una de las cosas que más problemas causa, ¿no? Cuando sí, tú crees que el gran señor te diga todo, ¿no? para construir sobre eso, y hay investigaciones que te dicen esto, que mientras más
en realidad, mientras más poder vas teniendo, poder en el ámbito, digamos, de poder hacer cosas, menos empatía vas a ir teniendo, ¿no? Porque te disocias más de la realidad. Entonces, eso tienes que tenerlo presente para que no te suceda. Porque te va a suceder, es natural que suceda. Entonces, hay que tenerlo muy presente para que no te suceda, ¿no? Entonces, saber que tienes que, un ratito, o sea, claro, si yo decía algo o decidía algo, eso se iba a hacer. Pero no, así no es, pues, ¿no? La idea es hacer la mejor opción, la mejor informada, donde tú veas que el equipo quiere hacer eso y que sabe hacer eso y que va a poder hacerlo, ¿no? Y que lo va a hacer digamos, con buen ímpetu. Entonces vas a crear una cultura en donde todos se sientan importantes y son importantes en aportar en los diferentes espacios que les corresponde a uno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que todos estos para mí son ejemplos de el liderazgo, el nuevo liderazgo, ¿no? Que es un liderazgo que en realidad contrasta drásticamente con el liderazgo más clásico, que ha sido la norma, digamos, en las últimas décadas y que ya está cambiando, y creo que un montón de empresas ya están a la vanguardia, un montón de líderes a nivel personal han pasado por este proceso de reconfigurarse como líderes, ¿no? Y entender que el líder no es quien tiene todas las respuestas, no es que siempre va a decir cuál es la solución, sino por el contrario, es una persona que escucha, que empodera a los demás, ¿no? Que les dé el espacio para crecer y que les da, nosotros también en el laboratorio hablamos mucho de esta doble función, ¿no? De autonomía y alineamiento, ¿no? Tú le tienes que dar autonomía a las personas para que hagan, pero tiene que haber un alineamiento, ¿no? Hay un gráfico, de hecho un video de Spotify que siempre mostramos porque creo que lo muestra ideal, ¿no? Es así, ¿no? En un lado está la autonomía y en el otro está el alineamiento. Entonces, digamos, el líder dice, ¿no? Hay que cruzar el río, ¿no? Un camino es decirle a la gente, construyan el puente, ¿no? Otro camino es decirle, a ver, vengan, ¿no? ¿Cómo cruzamos el río? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Otra manera es decir, hay algún río en algún lugar, ¿no? Pero nadie sabe bien ni cómo llegar ni por dónde empezar porque no hay un alineamiento. Entonces, creo que cultivar estas dos cosas es absolutamente fundamental en el camino. Voy a terminar con la última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, ha estado súper interesante, pero esta pregunta de Daniela me encanta, ¿no? Porque habla un poco del propósito de la organización en el desarrollo de su cultura. Y yo siento que, no sé, tal vez viéndolo de fuera, ¿no? Y me encantaría ver cómo lo ven ustedes desde dentro. Para mí, creo que una de las cosas más poderosas de trabajar en el sector público es justamente el propósito, ¿no? Es realmente sentir que eres parte de un organismo, de un ministerio, de una unidad ejecutora que está ahí para generar un servicio que sea de mejor calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y creo que eso puede ser enormemente poderoso y motivante para atraer al mejor talento. Y quisiera ver un poco cómo lo viven ustedes o cómo lo han vivido en sus experiencias en el Estado desde adentro. ¿Sienten que eso se potencia de la manera en que se debería potenciar suficiente, que hay oportunidad para hacerlo más? Entonces, de repente pedirles que la última ronda sea un poco su visión de eso y también alguna palabra final para ya después de esto ir terminando. Para seguir el orden que hemos seguido todo el rato, nada, yo creo que efectivamente, o sea, es súper clave. Y yo estoy de acuerdo con lo que contabas, Mariana, de Spotify y la visión que también da Sandra y Gonzalo, de que al final del día yo lo que le decía a mi equipo es, mira, si yo me meto a decirte cada cosa que tienes que hacer, no vas a generar músculo, ¿sí? Yo tengo que gastarme el tiempo en explicarte el qué, cuál es la visión, hacia dónde queremos avanzar y por qué hacemos lo que hacemos, pero el cómo lo tienes que definir tú, ¿sí? Porque esa es justamente la incertidumbre que quiero que enfrentes. Hoy día la gente que contratamos en general en las empresas no es gente que sabe obedecer, como decías al inicio de este webinar, sino que es gente que sabe trabajar con incertidumbre. Esa es la habilidad, una de las habilidades que más se requiere hoy día. Entonces, justamente, si tú no tienes visión, el problema es que eso no te permite decidir. Si no hay estrategia, no te permite entender qué cosas prioritarias y qué cosas no, qué habilidades tienes que desarrollar y qué habilidades no. Y en ese sentido me acuerdo mucho de un ejemplo que había de una aerolínea en Europa que era low cost. Y
y llega el departamento de marketing y les dice, mira, ¿sabes qué? Hicimos una encuesta y el 80% de los encuestados decían que les gustaría que entre el vuelo de Roma a París hubiese ensalada César en el menú. Y él le dice, ¿y eso nos ayuda a hacer la aerolínea de menor costo en Europa? No, pero es lo que los clientes quieren. Dice, entonces no lo hacemos. Porque básicamente lo que estamos tratando de construir es una estrategia y una visión. Si quieren la ensalada César, bueno, váyanse con una aerolínea que cobre lo que cuesta hacer la ensalada César en ese tramo. Y eso es lo importante de las visiones y de las estrategias, que tú no puedes estar encima de cada decisión. Como decían Sandro y Gonzalo, tú a medida que vas creciendo, más gente tienes a cargo. En mi caso, en Corfo era 50 personas y a Startup Chile lo veía poco, porque tenía que confiar en su director, tenía un director de Startup, que al final yo le decía, bueno, explícame por qué tomaste esta decisión y cómo se conecta con lo que te expliqué al principio, que era nuestra visión. Y si la visión era correcta, aunque hubiera salido mal, y si la decisión estaba bien explicada, aunque hubiera salido mal, bueno, eso es lo que es nomás, y tendremos que reconstruir contra lo que pasó. Entonces, es súper, súper clave que el jefe del área, o el gerente, o el ministro, quien sea que esté a cargo de este espacio, pueda reunir a todo su equipo y explicarle por qué hacen las cosas que hacen, hacia dónde quieren llegar, y cuál es la necesidad que están tratando de resolver al final del día, de la forma más detallada posible. Eso va a hacer que el cómo sea mucho más simple de encontrar. Gracias, Gonzalo, ¿voy yo? Sí. Sí, bueno, quizás puedo hacer un contraste, ¿no? De venir de un sitio que como estar en una multilateral donde es muy competitivo, ¿no? Hay el cuento de que estamos apoyando el desarrollo, pero en realidad, se van a molestar mis colegas, creo, pero hay mucho de ego, ¿no? Ego, competencia y subir, y quién publica más, quién es el más inteligente, y el que habla mejor en la reunión, y hay mucho de eso, ¿no? Y yo creo que el cambio de venir al Estado es abismal, ¿no? O sea, acá de verdad está bien puesto el nombre, ¿no? Es servidor público, o sea, de verdad que la gente está acá por servir al país, ¿no? Y está bien puesto ese nombre. Y yo no he visto gente más apasionada, ¿no? De verdad que me emociona, ¿no? Y chambean como unos locos, ¿no? O sea, yo creo que el nivel de alta dirección, que ahí Gonzalo no me dejará mentir, y tampoco Tadashi, yo no he trabajado más en ninguna de las experiencias que yo he tenido, ¿no? Ya le contaba a Mariana que hemos estado desde las 8 de la mañana ayer hasta hoy a las 6 de la mañana, y a las 8:30 de la mañana ya estamos despiertos otra vez, seguimos todo el día, pero es así, ¿no? Entonces uno cree, ¿no? Esta idea de que el Estado están con su sello y se van temprano, en la alta dirección no es así, ¿no? Es un sitio que se trabaja, hay pasión, hay compromiso, hay personas espectaculares, profesionales de alta calidad, ¿no? Muy comprometidos, y me sorprendió, ¿no? Y sobre todo creo que te une, creo que hay una parte también que se une entre que es tu país, y tú estás haciendo algo por tu país, y que estás en el sector público también, ¿no? Me imagino que tú, Mariana, sientes lo mismo de estar en tu país, de estar cuando estabas en Washington. La diferencia de cuando tú ves la cara de alguien que tú has beneficiado, ¿no? De cuando tú ves que alguna política o alguna intervención tuvo resultado, ¿no? Y ese impacto, eso es lo que te llena al final del día, ¿no? Y un poco conectando con lo de Gonzalo, por ejemplo, sí es verdad que a medida que tú vas subiendo, te vas aislando, ¿no? Y una forma que normalmente aprendí de otros era como siempre conectarte, por ejemplo, aleatoriamente escoger empleados, ¿no? Y tomarte media horita con un empleado random, porque es tan grande que ya no te da para... Y una media horita y tener esa conexión y conversar, conocerlos, y también con tus beneficiarios, ¿no? O sea, con la población a la que tú tienes que servir, porque ya no tienes, si tú te desconectas de la persona a la que tú quieres servir, ese de que el centrado en el usuario es un cuento, ¿no? Porque estás tan lejos, o sea, porque lo que pasa es que a medida que tú te alejas, subes, estás más lejos de los problemas, y es más difícil que tomes una decisión correcta, ¿no? Y pasa también que no te lo dicen, ¿no? Entonces, creo que esa forma de nunca perder contacto, lo que dice Gonzalo, con tu equipo o con tus beneficiarios o tu público objetivo es clave, ¿no? Para que para que las decisiones que se tomen de verdad hagan un círculo virtuoso de que beneficien y retroalimenten, y no son tan difíciles cuando tú de verdad escuchas a la persona para la que tú trabajas, ¿no? Que es la población, ¿no?
Totalmente, y más bien te recargan de energía, ¿no? Obviamente salvando las enormes distancias, pero en laboratorio también que hemos ido creciendo, y claro, yo estoy más lejos, por ejemplo, del bootcamp, ¿no? Y siempre me doy mis tiempitos para conectarme ahí al bootcamp, y de verdad que son de los momentos que más disfruto también, ¿no? De eso, de recordar un poco por qué estás haciendo el trabajo que estás haciendo. Y yo disfrutaba mucho cuando iba a presentar a laboratorio, la energía que hay en el grupo de chicas que lo transmite Mariana y todo El el libro de equipo. texto. ¿Ah? Gonzalo El ahí libro nos de texto, sí, sí, sí. Gonzalo nos ha apoyado desde nuestros inicios también, ya, y múltiples charlas ha dado. Ya ahora me has hecho acordar, ya te voy a buscar para retomar. Yo me vacilaba más que cualquiera, creo. Pero ahí también comentando lo de Sandro, y en verdad agradecerle a Sandro porque es una chambaza. Y sí, aquí a mi casa ya me prohibieron ir a trabajar al Estado porque es demasiado. Este, pero sí, se trabaja muy duro, pero a veces no está todo coordinado, ¿no? Entonces, el tema de tener un propósito sí es importante. Claro, tú tienes tu reglamento de operaciones y funciones, promover, implementar, o sea, ya, lo dice, pero no se llega a sentirlo adentro, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hice llegando fue hacer un pequeño taller con Lego, con Lego Display, ¿no? Digamos, para generar un poquito más de conciencia en el equipo de qué es lo que estábamos haciendo y además yo entenderlo también, porque yo estaba nuevecito, ¿no? Y fue muy interesante porque, claro, nuestro reglamento de funciones y operaciones era promover, implementar, dirigir, promocionar, pero salió que no, teníamos que ayudar a los empresarios a dar un salto cuantitativo en el crecimiento de sus empresas, ¿no? Entonces, ya, ok, ¿cómo hacemos para que los empresarios den un salto al crecimiento de sus empresas? Entonces, ya era mucho más acotado, mucho más tangible, mucho más fácil de entender y lo tenía toda la dirección, digamos, ¿no? Entonces, fue bastante importante y creo que quedó en la cabeza de varios y espero que haya ayudado a la gente que todavía trabaja ahí, ¿no? Porque había una pregunta por ahí que decía, claro, la gente que rota, que entra y sale del Estado, pero también hay mucha gente que se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes dejar? ¿Qué puedes tratar de aportar, ¿no? Y yo creo que es bueno que gente entre y salga, porque trae cosas nuevas, pero también tiene que haber gente que se mantiene ahí, porque tiene que haber, digamos, una continuidad en las cosas, a pesar de que todo se queda, digamos, escrito, no siempre se lee, pero hay diferentes grupos de personas y diferentes capacidades y habilidades que deben tener los equipos en el Estado, ¿no? Pero es una labor increíble, muchísima chamba, pero muy reconfortante, satisface el alma saber que has trabajado por tu país, que has dejado cosas ahí que van a mejorar la vida de muchos, ¿no? El impacto que puedes llegar a tener trabajando en el Estado es gigante, lo recomiendo mucho, no va a ser fácil para cualquiera que entre, vas a sufrir, pero vas a gozar también, ¿no? Así que, nada, si la gente está pensando, si la gente está viendo la posibilidad de entrar al Estado, yo los animo bastante, a pesar de los tiempos, esto no, o sea, los tiempos siempre van a ser así estrepitosos en el Estado, no creo que en el Perú tengamos algo de calma en el sector público en los pocos años que vienen, de repente en un futuro sí, pero ha sido una satisfacción muy grande y saber que pude hacer algo para más gente, ¿no? Y que pude impactar a muchos. Eso me deja muy satisfecho. Se puede hacer desde todos lados, pero el impacto y la capacidad de impactar en el Estado es mucho más grande, ¿no? Entonces, nada, animar a todo el mundo a que si les llega la oportunidad, no la voten así nomás, mírenla, analícenla y vean si les conviene en ese momento, ¿no? Sin duda alguna, muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que la verdad que necesitamos al mejor talento hoy día, dando ahí todo lo que se puede dar por lo público, porque sin duda alguna es parte fundamental del camino de salir adelante. Así que nada, quería pues agradecerle a los tres, ha sido un placer de conversación, realmente un honor, los admiro mucho a los tres, creo que tienen ahí un legado y todavía muchísimo más para seguir aportando. Así que
feliz de aprender un poco más de ustedes, de seguir colaborando y también pues gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ha estado súper interesante la discusión. Ya no nos dio tiempo para responder todas las preguntas, pero ahí vamos a estar publicando seguro un blog post que resuma algunas de las cosas que hemos conversado y de repente podemos dar la respuesta a algunas de las preguntas más que han quedado. Pero nuevamente, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y nada, también por su apoyo continuo a nuestro trabajo a lo largo de los años. Gracias a ti, Mariana, y felicitarte por todo lo que has hecho en Laboratoria, la verdad que grande. Ahí vamos. Muy bien. Tremendo trabajo. Felicitaciones, un gran admirador de ti y de todo el equipo de Laboratoria. Muchas gracias. Mariana, admiración siempre contigo, lo máximo. Es mutuo. Un gusto, Muchas Gonzalo. gracias. Un gusto, Sandro. Bueno, Acá seguimos. Igualmente, un gustazo, ¿ah? Dale, Gonzalo, gusto conocerte, Sandro. Igualmente. Chao a todos. Chao, Mariana. Esté muy bien. No se vayan, nos dicen, no se vayan, de hecho. Chao. Chao. Gracias.